de esta hermosa cadena radial auténtica de Colombia. Señores, el invierno está muy, pero muy, muy, muy fuerte en Colombia. Ya salió, digamos, el impacto de los departamentos con mayor afectación. Cundinamarca está muy complicado. El Valle del Cauca, como lo ha reportado Juan Carlos Hoyos, el departamento de Antioquia y el departamento de Boyacá, ni se diga, las afectaciones en nuestras vías, pero más allá, acabamos de hablar con la gente de Corazto, ya vamos a ir con el gerente general, la productividad. Se lo preguntábamos al doctor Francisco Javier Salcedo hace unos días, el impacto del invierno, de la ola invernal, ese impacto de la ola invernal precisamente en las cosechas, en los productores. Con dos aguaceros que caigan súper fuertes, un productor en Colombia puede perder su cosecha. Así de sencillo. Saludamos a esta hora de la mañana al representante a la Cámara desde el departamento de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, representante, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias. Bueno, muy buenos días, don Carlos. Un saludo muy especial a todos los oyentes del Sistema Informativo Auténtica, a todas las personas que a esta hora están muy pendientes de las informaciones que les cambian las vidas, que son importantes para su realidad y su cotidianidad. Un hombre con amor por la tierrita, un hombre con amor por la educación, porque si algo identifica al representante Jaime Raúl Salamanca es el amor por la educación. Representante, pero ayer muy enérgico, lo hemos visto en el Congreso de la República, hablando de su tierra, hablando del sector productivo, hablando de la falta de atención, podríamos denominarlo así, frente al impacto de la ola invernal. ¿Qué reclamo trae usted precisamente desde esa bella provincia del departamento de Boyacá y desde las regiones para el Congreso de la República a las grandes instituciones del país, representante? Bueno, fundamentalmente el llamado de atención al señor director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el doctor Javier Pava, a quien lo citamos a debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, fue precisamente que debe estar muy pendiente de la grave afectación que está sucediendo en nuestro país. Soy presidente de la Comisión Sexta de la Cámara y allí tenemos la obligación, la posibilidad de ejercer control político al gobierno nacional. Hoy tenemos 32 departamentos afectados. En 21 departamentos de Colombia se ha declarado calamidad pública. 871 municipios de Colombia, el 79% del total, tienen afectaciones. Han perdido la vida 271 ciudadanos de nuestro país. Hay una grave afectación de cerca de 750.000 viviendas afectadas y 743.000 personas que hoy en este momento se están viendo afectadas, y vemos cierta lentitud, por llamarlo de alguna manera, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y del Gobierno Nacional. Yo hago parte de la coalición de gobierno, apoyé a Gustavo Petro, creo en su liderazgo, pero también debemos entender que en este momento de emergencia, pues sin duda alguna tenemos que estar muy, muy activos. En Boyacá, en nuestra tierrita, 103 municipios, de los 123, el 84% tienen afectaciones graves o escenarios de riesgo. Tremendo, tremenda estadística, representante, porque podemos decir que el tema alimentario, ya llegando a un fin de año, pues la especulación va a ser formidable, diríamos, porque una cosa es el sufrimiento, el dolor del campesino, pero a ese nadie le remunera esa pérdida. Pero el intermediario sí, ese sí le saca provecho a estas situaciones. Frente a este tema, ¿se han sentido oídos sordos, demora en la atención o qué es lo que está pasando para que usted haga ese fuerte llamado? Sí, oídos sordos y demora en la atención, las dos cosas, la verdad. Creo que se ha limitado mucho la acción de la unidad de gestión de riesgo a solamente atender el primer momento a través de las llamadas ollas comunitarias, que son importantes, pero que quedan muy reducidas para el impacto tan tremendo que está teniendo la ola invernal en temas, por ejemplo, como el traslado de enfermos y de mujeres en embarazo en provincias que están totalmente incomunicadas. El caso, por ejemplo, del Valle de Tensa, en el oriente del departamento de Boyacá, los graves riesgos que existen, por ejemplo, en el occidente del departamento,
en municipios donde hay una gran riqueza esmeraldífera, pero las vías están totalmente destruidas, donde los niños tienen que subirse en maquinaria amarilla para poder desplazarse a la institución educativa a recibir sus clases. O lo que está sucediendo en el maravilloso norte de mi departamento, en el Nevado del Cocuy, en donde en San Mateo hay un deslizamiento que hace prácticamente una apuesta de vida o muerte pasar este carreteable. Hay afectaciones, como tú lo mencionas, de los agricultores y los productores que perdieron sus cosechas y su posibilidad de cultivar. Y esto con ollas comunitarias no se soluciona. Los sectores lecheros, las inundaciones en San Miguel de Sema, en el occidente y en Chiquinquirá, las zonas más fuertes de producción láctea del centro oriente de Colombia, también tuvieron grandes afectaciones, afectaciones en el corredor industrial. El río Chicamocha se desbordó. Mi municipio de donde soy, Sotaquirá, parecía, no sé, Viena o cualquier provincia de los Países Bajos totalmente inundada. Esto requiere una intervención no solamente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, requiere una intervención estructural del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hoy, y nuestro mensaje en el debate de control político que se ejerció fue: señores gobierno nacional, el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en este momento debería ser Gustavo Petro, y los ministerios deberían estar todos en función de atender una emergencia que es de las más grandes de los últimos años. Boyacá tiene declarada emergencia sanitaria desde mayo de 2022 y va hasta enero de 2023. Y apenas, escúchenme esta cifra, 3.100 millones de pesos se han dispuesto del plan de atención de emergencia, el famoso PAE, para atender la situación de calamidad, mientras que hay 1.5 billones de pesos que no se sabe qué se van a hacer y que aún así creo que son insuficientes. Señor representante, podemos decir que nos estamos quedando en atención prioritaria, urgente. Es el llamado que hace el representante Jaime Raúl Salamanca, no solamente al departamento de Boyacá, que es el epicentro, digamos, en este momento de ese impacto, pero así como Boyacá hay muchas regiones en el país que, sí, no, Cundinamarca muy grave, lo mismo el Valle del Cauca. Nuestros amigos los cañicultores, bueno, toda la gente que tiene producción de naranja, de cítricos, pues está pasando situaciones muy delicadas. Y lo que usted plantea, representante, el tema lácteo, es que 4 o 5 potreros que se inunden, ya pierde usted. ¿A qué le va a dar comida a estos animales? Por Dios. Ese campesino requiere atención. Posibilidades de que nos escuchen, preguntaría doña Tulia, allí en uno de los municipios, en Genesano, en Boyacá. ¿Qué posibilidad que nos escuchen, representante? Pues vamos a insistir. Digamos que el director quedó comprometido para avanzar y digamos, yo entiendo que está trabajando. O sea, eso no se le niega. Es un escenario caótico. Son 346 puentes vehiculares colapsados. Como le mencionaba, 223.000 viviendas destruidas, 348 ciudadanos heridos y 271 muertos a la fecha. O sea, es una situación terrible. 3.811 eventos climáticos entre marzo y noviembre de este año se han presentado en Colombia. Obviamente, cuando tenemos el 79% de los municipios del país afectados, pues sin duda alguna el reto es grande. Por eso estamos diciendo que la emergencia lo sobrepasó al doctor Pava. Entre otras cosas, para contarle a los oyentes, Pava es boyacense, es de Duitama, Boyacá. Ese ejercicio tiene que asumirlo el Consejo de Gobierno, lo tiene que asumir. Sabemos que los debates de la reforma política son importantes, sabemos que los debates y las mociones de censura a los ministros seguramente en el escenario de la democracia es importante, pero hay algo más importante y es la realidad que están viviendo los ciudadanos en nuestros campos colombianos, en donde todo el gobierno debe estar dispuesto, el Ministerio de Salud ayudando, el Ministerio de Vivienda haciendo un censo para proyectar los recursos necesarios para no dejar a esta gente sin techo, el Ministerio de Agricultura identificando las pérdidas, mirando cuál va a ser la estrategia para tratar de recuperar al campesino que lo perdió todo, al lechero que lo perdió todo, a ese pequeño y mediano productor que está ya viendo cómo se discuten los grandes temas de Colombia, se avanza en un cambio, pero ellos no reciben ningún tipo de ayuda.
Esa es la realidad de lo que se está viviendo en las regiones del país. Ahí está con nosotros el representante de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, que está haciendo ese llamado. No es con ollas comunitarias, lo dijo fuerte, no es con ollas comunitarias. No es que ahora nos van a salir y a decirle a los campesinos, venga, asista a una olla comunitaria, cuando el trabajo de 6 u 8 meses se pierde, se va entre las manos y nadie le responde. Pero bueno, lo quiero pasar a otro tema con nuestro compañero John Didier Rodríguez Marín. No sé, ayer en plenaria, ¿no, representante? ¿Presente debate, moción de censura? Sí. Sí, ayer fue la moción de censura a la ministra Irene Vélez. Entonces, John Didier Rodríguez Marín, al día noticias con John Didier, está con nosotros el representante Jaime Raúl Salamanca, que ha hecho un llamado muy fuerte. O nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas, pero nuestros productores, a ellos nadie les va a resarcir los daños. Pero créame que estoy seguro, ya vamos a hablar en contados minutos con el gerente de Corabastos que está lanzando el plan estratégico de Navidad y nos va a mirar cómo se va a estabilizar los precios. Pero el avivato va a estar ahí para sacar provecho de esta situación. John Didier Rodríguez Marín. Gracias, Carlos, y preguntarle al representante al final cómo quedó la moción de censura. Bueno, duró más de 10 horas la votación por ley quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso, se debe hacer 8 días después. Yo creo que fue un debate en líneas generales importante, interesante, aunque pues creo que al Partido Verde, que es mi partido, nos faltaron al respeto totalmente los señores de la oposición. Ellos expusieron sus argumentos, claramente la coalición de gobierno evidenció o evidenciamos que esos argumentos pues no tenían asidero. Yo creo que la ministra explicó en su intervención técnicamente por qué debía seguir, cómo la tiene clara, cómo hay un plan muy importante para poder desarrollar, digamos, una transición energética sostenible, como, digamos, hay errores terribles que hay que corregir. En mi intervención, yo intervine como vocero del Partido Verde, uno de los voceros del Partido Verde. Hablábamos de la realidad de la minería y realmente en mi departamento el 5.8% del PIB lo aporta el sector minero. Boyacá es más minero incluso que agrícola. Es una realidad que algunos no saben. Y los muertos en las minas que ponemos son unas cifras escalofriantes. La informalidad es tremenda, es cercana al 70%. Se han entregado licencias ambientales, petroleras, mineras, en ecosistemas como la laguna de Tota, la ronda del Nevado del Cocuy y de Huicán, el páramo de Pisba, el páramo de Santurbán, ecosistemas estratégicos en donde claramente cualquier ciudadano inteligente diría, ya no se puede hacer minería. Tenemos grandes conflictos que hay que atender y tenemos una ministra que la tiene clara y que yo creo que ya aprendió la lección, porque también es cierto que en su primer momento tuvo ciertas salidas en falso, que fueron las que fueron, entre comillas, el papayazo, pues, para que terminaran una moción de censura, tan solo 3 meses de posicionada, que eso nunca había pasado en ningún gobierno, en ninguna historia de las sesiones del Congreso de nuestro país. Sí, hay un Twitter que me llama la atención que se ha publicado porque pues hay que saber leer los Twitter y las posiciones, ¿no? ¿Quién lo dice y por qué lo dice? Porque muchas veces hemos visto que la oposición en Colombia hace oposición simple y llanamente porque tiene que hacer, no es una oposición reflexiva ni constructiva, sino que es una oposición que se atraviesa como una vaca muerta en la carretera. Dice Marlene Castillo, quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández y es representante a la Cámara, dice, le solicité al gobierno nacional reubicar a la actual ministra de Minas, teniendo en cuenta que es una mujer preparada y que, por supuesto, está en condición de ocupar un cargo acorde a sus competencias y conocimiento. En este ministerio le hace daño al país. ¿Cómo ve usted esta posición de Marlene Castillo? No, yo respeto mucho a la representante Castillo, tenemos coincidencias en los temas de educación. Sin embargo, creo que esto es, como tú lo mencionas, unas posiciones increíbles
que están salidas totalmente de tono, que no tienen ningún asidero. O sea, usted le hace un debate a una ministra y el argumento para tumbarla es que está preparada. Es una vaina que uno no entiende, o sea, es una profesional que llega en un escenario complejo. Yo creo que la han atacado de manera también injustificada, que porque usa tenis, que porque es mujer, que porque está preparada, que porque está formada, o sea, de por Dios, la calidad del debate debe ir mucho más allá. Cuando la ministra sale y la explicación de ella anoche es magistral, y deja claro cuál es el escenario del sector petrolero, de la transición energética, cómo la tiene clara, pues yo creo que ahí no hay mayor argumento para decir, la ministra debe seguir, debe tener cuidado, sí, con las afirmaciones que se hacen, debe tener, digamos, mayor ponderación a la hora de, y hacer un ejercicio de mayor pedagogía a la hora de poder, digamos, plantear debates y discusiones, pero sin duda alguna creo que Irene Vélez debe seguir en el ministerio y esa moción de censura va a ser respaldada por la gran mayoría de los representantes a la Cámara de este país. Pues ahí está esa respuesta frente a muchos interrogantes, ¿no, John Didier? Que se han dado precisamente frente a esta situación de la moción de censura para la ministra en este momento allí, en el Congreso de la República. Pero asaltan también muchos ataques. Esa exploración, no solamente petrolífera en Colombia, sino esas exploraciones que tanto han afectado a nuestra Colombia, y regresamos al departamento de Boyacá, el tema del fracking, ¿eso ya es tema superado? ¿Se está manejando en esta legislación? ¿Y qué papel juega ahí precisamente ese ministerio, representante? No es tema superado. Actualmente incluso hay licencias que están otorgadas y que tienen todos los permisos ambientales en el Magdalena Medio para adelantar esta actividad. Actualmente el ministerio ha suspendido esta implementación y se requiere una ley. Soy coautor de una ley. La bancada alternativa del Partido Verde y algunos partidos de gobierno también de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, han o estamos impulsando la prohibición del fracking en nuestro país por las terribles afectaciones que en materia ambiental este método no convencional de exploración petrolera tiene. Es protagonista y también es claro que esta discusión es una discusión que tiene que dar la humanidad. ¿Cómo avanzamos hacia un proceso de transición energética, de energías limpias, que nos permita mantener y cuidar unos recursos naturales que son finitos, que no es que van a durar toda la vida y que debemos pensar en las próximas generaciones? Usted se imagina, les cuento esta historia así rápidamente, que sé que el tiempo en radio es oro, pero ustedes se imaginan qué pasaría si se hubiese logrado por allá en el año 2016, 2017, eh, darle vía libre a una licencia que se le entregó a una multinacional francesa denominada Maure Lampron en la cuenca del lago de Tota, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes de los colombianos y de nuestro continente, haciendo y con torres de petróleo alrededor del lago de Tota. O sea, por Dios, allí no resiste ningún tipo de posibilidad porque de esa cuenca baja la agüita para todos los llanos orientales de nuestro país. ¿Y qué hace la gente sin agua? ¿Cambiamos agua por petróleo? Pues por supuesto que no. Ahora, hay unos derechos adquiridos, hay unas licencias que ya están en funcionamiento, hay una seguridad jurídica que hay que garantizar y que en eso todos estamos comprometidos para salir a defender. La misma ministra ayer lo dijo. Todos los contratos de exploración y producción petrolera se van a respetar, se van a garantizar, pero eso sí le vamos a decir no al fracking en nuestro país. Es el señor representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, Jaime Raúl Salamanca. Representante, gracias por atendernos. Dos importantes temas. Quedamos muy pendientes. Ese acompañamiento, ese campanazo de alerta y el seguimiento a nuestros campesinos del departamento de Boyacá y no solamente a ellos, sino a las diferentes regiones. Que la unidad de gestión de riesgo le ponga las pilas, que despierte. Nos cogió la noche. Definitivamente nos llegó el agua al cuello, como dirían popularmente, y al momento no pasa nada allí en atención. No es con ollas comunitarias, sino con respuesta efectiva. Y este tema de la moción de censura a la ministra
de En Minas y Energía. Señor representante, un abrazo de bendición y su mensaje precisamente para esos campesinos en el departamento de Boyacá. Un abrazo y muchas gracias por apoyarnos. Estamos atentos a todas sus observaciones. Vamos a seguir desde la Cámara trabajando por Boyacá, por Colombia, por un cambio real que nos permita vivir sabroso, como dice la vicepresidenta Francia Márquez. Credibilidad. www.elciaradio.com